Hola, les habla Cristian. Con todo lo que vimos hasta el momento vamos a proceder a crear un CRUD de Create, Read, Update y Delete de un conjunto de tablas y una estructura de datos un poco más compleja para que podamos simular un sistema. ¿Qué es lo que vamos a tener? Nosotros, nuestra tabla persona, que actualmente ya lo utilizamos, nuestra entidad persona la vamos a complementar con el campo correo, fecha de nacimiento activo, fecha de creación, usuario y clave. Además de eso, nosotros vamos a crear una entidad llamada dato contacto. Esta entidad de dato contacto es la información de contacto de una persona que a lo largo del tiempo puede ir cambiando. Entonces ya vamos a generar una relación de uno a muchos. ¿Por qué? Porque cada dato de contacto puede ser asignado a una sola persona, pero una persona a lo largo del tiempo puede tener una o muchas direcciones. La entidad de dato contacto va a tener el campo ciudad, zona, calle, teléfono, es dirección actual y una fecha de creación. Por otro lado, lo que queremos hacer es implementar un pequeño sistema de seguridad. Para este sistema de seguridad nosotros vamos a implementar una tabla permiso, y esa tabla permiso lo único que va a tener es un nombre, una descripción, un campo activo y una fecha de creación. Lo que queremos hacer es poder asignar los permisos a las personas. Entonces, al inicio, una persona no necesariamente tiene permisos y un permiso no necesariamente tiene personas. Pueden existir de manera separada, pero con el tiempo se van a ir asignando permisos a una persona, varios permisos, y los permisos también pueden ser asignados a varias personas. Ya conociendo esta estructura de datos, vamos a proceder a realizar la actualización de nuestras entidades en nuestra base, en nuestro código. Vamos a comenzar por la tabla persona y vamos a comenzar sin las relaciones todavía. Vámonos a nuestro proyecto. En nuestro proyecto, en este caso nosotros vamos a hacer la inclusión de los atributos mediante la línea comandos. Entonces para eso nos vamos a la raíz de nuestro proyecto, y en la raíz de nuestro proyecto utilizamos sudo php bin console make entity y el nombre, que es persona. Entonces me pide la contraseña de administrador y me dice que la entidad ya existe. Le aumentaremos campos. ¿Qué campos le vamos a aumentar? Primero le vamos a aumentar el campo correo. ¿Qué tipo de dato va a ser? Vamos a verificar esto y vamos a ver que el único campo que realmente nos sirve en este caso es un string. Entonces vamos a dejarlo como un string. Luego, la longitud de este campo lo vamos a dejar en 255. ¿Puede ser nulo en la base de datos? No, vamos a exigir que todos tengan correo. Vamos a aumentar otra propiedad que es fecha de nacimiento. El tipo de dato, lo que vamos a poner en este caso es date, porque solamente nosotros necesitamos saber la fecha, no necesitamos saber la hora. Entonces con date vamos a decir que no va a ser un campo que puede estar en nulo en la base de datos. Luego vamos a aumentar el campo activo. El campo de activo va a ser un campo booleano, tiene autocompletar por si acaso, no puede ser nulo. Y otro campo más que vamos a aumentar es el usuario. Por orden vamos a poner primero usuario. Va a ser un string, el string igual de 255 caracteres de largo, que no va a poder ser nulo. Vamos a aumentar otro campo más que va a ser el campo de la clave. La clave también va a ser un string y el string va a tener 255 caracteres, no va a poder ser nulo. Y por último, la fecha de creación. La fecha de creación sí va a ser datetime, porque necesitamos saber la fecha y la hora, y no va a poder ser nulo tampoco. Entonces con eso nosotros ya hemos aumentado todos los campos a nuestra entidad. Ponemos control C, realizamos la verificación en nuestro código fuente en entity persona, y vamos a ver que se han aumentado los campos. Tenemos ID, nombres, primer apellido, segundo apellido. Luego nos aumentó el campo correo. Entonces lo único que vamos a hacer es organizar un poco y ponerles las características que no son de importancia, como ser el nullable para nuestra validación de los formularios, que es bien importante ponerlo como anotación. El type date, lo mismo, la fecha de nacimiento le vamos a poner que no puede ser nulo. Activo, un booleano que no puede ser nulo.
column definition. Después de tener activo nos vamos a ir al usuario. Entonces aquí vale la pena que ustedes utilicen la línea de comandos de Symfony porque les va a facilitar bastante el trabajo. Como vieron, el tiempo es sumamente sencillo y la fecha de creación. Perfecto, para cada uno de estos componentes. Además de eso nos generó las funciones que corresponden a los getters y los setters para todas las funciones, para todos los atributos que nosotros acabamos de generar. Entonces ya tenemos nuestra clase, pero nuestra base de datos todavía no está actualizada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a nuestra línea de comandos, vamos a ejecutar con la consola de Symfony, perdón, aquí es bin, y vamos a ejecutar con doctrine migrations diff. Como dije anteriormente, el comando diff lo que hace es verificar y contrastar mis entidades contra la base de datos, y dentro de la carpeta migrations, que está a nivel de la raíz, dentro de la carpeta source crea en migrations un nuevo archivo de migración, y aquí aumenta todo el código que estamos haciendo. Podemos ver que está aumentando las diferentes columnas de nuestra base de datos. Podemos modificar algunos valores, por ejemplo aquí podemos ponerle que el default para nuestro activo sea siempre true. Entonces, que todos los campos cuando se registren en lo que es activo para la persona siempre sea verdadero. Eso es una modificación que podemos hacer, y una vez que realizamos y verificamos que el código está bien, lo que podemos proceder a hacer es ejecutar la migración migrate. Antes de pasar a hacer la migración, vamos a verificar cómo está nuestra base de datos. Entonces, nuestra tabla persona, refresh, está con varios datos. Entonces vamos a tener un problema si ejecutamos nuestra migración. Enseguida van a ver por qué. Voy a ejecutar mi migración, me dice que se pueden borrar datos, pero me dice error. Las columnas que quiero insertar tienen valores nulos. Por ejemplo, la columna correo no debe tener valor nulo, pero en nuestra base de datos hay varios registros con información. Como estamos en una base de datos de prueba, lo que voy a hacer es truncate y voy a borrar todos los registros que tengo almacenados hasta el momento. Voy a actualizar mi consulta de selección y ya no hay información. Entonces procedo a ejecutar la migración. Y me indica que la modificación fue realizada de manera exitosa. Ahora, si yo accedo a ver y actualizo mi tabla, voy a ver que las columnas ya no son las columnas básicas que yo tenía. Vuelvo a ejecutar mi consulta y ya tengo todas las nuevas columnas con sus tipos de datos respectivos. Por ejemplo, fecha de nacimiento está con date, activo está con boolean, y timestamp, por ejemplo, fecha de creación está como timestamp without time zone, todo como corresponde, de tal forma que nosotros ya tenemos nuestra base de datos actualizada. Una vez que tenemos nuestra base de datos actualizada, ya podemos proceder a crear las nuevas entidades. Primero vamos a crear toda la estructura de entidades en nuestra base de datos, y luego vamos a proceder a ir creando los diferentes formularios que necesitamos. Entonces, para eso volvemos a ejecutar la consola Symfony con make entity, y en este momento lo que vamos a crear es nuestra entidad dato contacto. Entonces, ha creado la entidad dato contacto y su respectivo repositorio. Me dice que aumente los campos. Entonces, ¿qué dijimos? Nosotros dijimos que vamos a tener el campo ciudad, que va a ser una cadena de texto. La ciudad igual lo vamos a reducir. Vamos a poner que nuestra ciudad solo tiene 128, que la ciudad no puede ser nulo. Luego de la ciudad tenemos la zona, lo mismo, va a ser una cadena de texto de 128 caracteres, que no va a ser nulo. Luego tenemos la calle, y la calle va a ser también una cadena de texto, pero en este caso le vamos a dar una longitud mayor de 512 caracteres. No puede ser nulo, ya que son todos datos de contacto que consideramos indispensables. Teléfono es otro dato de contacto. El tipo que le vamos a poner, vamos a verificar los tipos, y le vamos a poner un big int.
BigInt. ¿Por qué? Porque la cantidad de dígitos que soporta BigInt es mayor a la cantidad de dígitos que soporta int o small int. Entonces nuestros números telefónicos normalmente tienen 8 dígitos, entonces necesitamos que soporte tener 8 dígitos. Por eso es que ponemos BigInt. No va a ser nulo. Y tenemos un campo más que es dirección actual. Ese campo va a ser un booleano y no va a ser nulo. Con eso, y el último campo que tenemos que aumentarle, que es la fecha de creación, que va a ser de tipo datetime y no va a ser nulo. Nosotros ya hemos creado nuestra segunda entidad, entonces vamos a proceder a verificar. En nuestra carpeta source en entity ya se ha creado una clase llamada dato-contacto que ya está almacenando la información y tiene un repositorio y tiene todos los campos que nosotros necesitamos. Entonces ya con calma habría que darle el formato y aumentar nullable a todos los que corresponde, que les dejo eso para que ustedes lo hagan. La última entidad que vamos a proceder a crear nuevamente mediante la consola Symfony va a ser la entidad permiso. Entonces la entidad permiso que va a tener el campo nombre, que va a ser un string, que va a tener 60 caracteres de longitud, no queremos nombres muy largos, no puede ser nulo. Luego va a tener la descripción. Esa descripción va a ser de tipo text, que es mucho más amplio para que puedan rellenar una gran descripción. Este campo sí vamos a permitir que sea nulo en la base de datos. Vamos a aumentarle un campo que es activo, que va a ser booleano, que no puede ser nulo en nuestra base de datos. Y por último, la fecha de creación, que va a ser de tipo datetime y que no puede ser nulo. Muy bien, con eso yo acabo de crear las tres entidades en mi código. Vamos a ver que aquí están las tres entidades, todas han sido creadas, pero no hay relación entre ellos. Lo que vamos a proceder a hacer ahora es primero a actualizar la estructura de nuestra base de datos, para lo cual vamos a volver a ejecutar mediante doctrine otro div, lo que va nuevamente a generar otro archivo de migración. Vamos a verificar nuestro archivo de migración. Aquí está, vemos que se generan dos secuencias, se generan dos tablas y nos está botando el default que habíamos programado anteriormente. Entonces este default yo voy a eliminar esto porque me interesa que el default de mi tabla que yo puse manualmente en la anterior migración, que es esta, se quede. Una vez que verifico que todo está correctamente, procedo ya nuevamente a ejecutar mi migración con php bin console doctrine migrations migrate. ¿Vas a aplicar la migración? Sí. Perfecto. Y ahora vamos a volver a verificar cómo está nuestra estructura de la base de datos. Teníamos dos tablas, que es la tabla migrations. Ahora ya tenemos 4 tablas: dato, contacto, permiso, persona. Nótese algo importante. Cuando hace la transferencia a lo que es la base de datos, cuando utilizamos notación camel case, la convierte las mayúsculas en minúsculas y les antecede con un guión bajo. Esto para mejor compatibilidad con las estructuras de la base de datos. También para los campos ocurre lo mismo. Entonces nuestro campo estaba con camel case, es D mayúscula y A mayúscula. Entonces lo que hizo es minimizar la D, antecederlo con un guión bajo, y lo mismo con la A. Como ya contamos con la estructura de la base de datos, lo primero que vamos a hacer es proceder a crear el CRUD de la tabla permiso. Entonces para ello lo que vamos a hacer es aprovecharnos nuevamente de la consola de Symfony mediante el siguiente comando. Entonces vamos a utilizar make y vamos a utilizar CRUD y vamos a poner la tabla permiso, nuestra entidad permiso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Symfony automáticamente procede a generar un controlador, un formulario, un tweak para eliminar, un tweak base, un tweak para editar, un archivo index, un archivo new y un archivo show. Entonces
procedamos a verificar. Todo el código del CRUD ya fue automáticamente generado por Symfony. Entonces vamos a ver que en controllers nosotros hemos generado un nuevo controlador llamado permiso controller, que no existía anteriormente. El controlador tiene una anotación que dice route permiso. ¿Y qué hace esta anotación? Cuando nosotros ponemos una anotación de ruta a nivel de un controlador, establecemos que esta ruta va a ser un prefijo para todas las rutas que se encuentran por debajo. Entonces está creando la ruta /permiso/ que es el index, /permiso/ /new, /permiso/ /id para que veamos un permiso, /permiso/ /id/edit para que modifiquemos, /permiso/ /id para que lo eliminemos. Pero el método que utiliza es diferente. Entonces, algunas cosas que son de importancia para nosotros. Symfony automáticamente genera algunos mecanismos de seguridad, como el siguiente. Además de de establecer la relación entre la URL y el nombre único que va a tener en nuestro proyecto, además nos da el único método mediante el cual se puede acceder a esta ruta. Entonces la ruta /permiso, la raíz de permiso, solo puede ser accedida mediante el método get. La función new puede ser accedido mediante el método get y post. La función show solo puede ser accedida mediante el método get. La función edit mediante el método get y post, porque vamos a modificar, y la función delete mediante el método delete, de tal forma que si yo intento hacer un get, obtener esta URL mediante el método get clásico, no voy a poder obtener la información. Otra de las cosas importantes que se hace es la conversión de parámetros. La conversión de parámetros automática se ve en la función delete. ¿Qué es lo que pasa? El parámetro que me están mandando es el parámetro ID. Sin embargo, yo estoy recibiendo, aparte del objeto request que ya vimos anteriormente, que no necesita un parámetro, un objeto de tipo permiso. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo convierto un parámetro ID a un objeto de tipo permiso? Muy sencillo. Symfony por defecto tiene una herramienta de conversión de parámetros, y lo que hace es utiliza el type hint, o sea el detalle de qué tipo de dato es esta variable, para verificar que esta clase tenga un atributo con el mismo nombre que el parámetro que mandamos. Entonces busca dentro de mi entidad permiso un atributo llamado ID, y como encuentra un atributo llamado ID, lo que hace es implícitamente ejecutar una búsqueda en la cual va a obtener el permiso cuyo atributo ID tenga el mismo valor del parámetro que estoy enviando. Entonces eso se hace de manera automática. Vamos a ver cómo funciona todo lo que acaba de crear Symfony. Entonces lo único que tenemos que tener es la ruta raíz que acaba de generar Symfony. Vamos a crear un nuevo enlace. Entonces vamos a cerrar las pestañas que no son útiles acá. www.sistema.com/permiso. Cuando yo voy a la ruta permiso, me lleva automáticamente a permiso index. ¿Qué es lo que vemos acá? En permiso index, lo único que hace es ejecutar una consulta a nuestro repositorio de la base de datos, al repositorio permiso find all. Entonces, lo que hace simplemente es consultar en la base de datos y que obtenga el listado de todos los permisos. Vámonos a la vista. Dentro de templates, según lo que les indiqué, también generó una carpeta llamada permiso, y para ello todas las funciones. Entonces vamos a ver el template index. Index lo único que hace es crear una tabla y hacer un for a todos los permisos. Imprime el ID, el nombre, la descripción del activo, e imprime dos URLs. Imprime el path para modificar el permiso, para ver el permiso, y el path para modificar el permiso. Entonces aquí procedemos a ver, vamos a presionar en create permiso y nos va a new permiso. Entonces para ello verifiquemos que tiene new permiso. Entonces new permiso lo que tiene es lo siguiente. Vámonos al controlador, y new permiso lo único que tiene es lo siguiente: es crear un formulario
de tipo permiso y le pasa un objeto de tipo permiso básico. Luego solicita que se maneje un request. Si ha sido enviado y están válidos los datos, lo que va a hacer es obtener el manager y guardar el permiso como tal, y cuando termine nos va a redireccionar. Normalmente cuando yo hago un formulario de creación, siempre al terminar de manera exitosa redirecciono, y para eso Symfony cuenta con la función thisRedirectToRoute. RedirectToRoute lo que hace es simplemente redirigir nuestra petición a una nueva dirección. ¿Y qué le damos acá? Le damos el nombre único de la ruta, y si PHP Storm automáticamente nos muestra cuál es la URL a la cual vamos a asistir. Por ejemplo, acá dice permiso/new, pero en realidad nos muestra la ruta. Entonces eso es muy importante, es la función redirectToRoute. Por ejemplo, acá me dice que es a /permiso, pero estoy yendo a permiso index. Entonces esta es la función que se utiliza para redirigir a otros controladores dentro de nuestro proyecto. En new no hace nada nuevo, simplemente crea un formulario, guarda la información y lo persiste. Ahora, la forma en la que guarda la información es un poco diferente. Al crear un objeto y mandarlo a la función createForm, está mandando una referencia a esta entidad. Entonces el objeto permiso se va a actualizar cuando el formulario maneje la petición, y lo que va a hacer es automáticamente precargar todos los valores en este objeto previamente generado. Por eso no es necesario utilizar lo que nosotros hacemos antes de form getData, porque ya lo estamos precargando en un objeto que le pasamos al constructor. Eso es otra manera en la cual se puede hacer. Se puede hacer de la misma forma. Ven lo que obtiene el Entity Manager, hace que maneje el objeto, que le vuelva persistente y lo envía a la base de datos. Con esto ya nosotros tenemos el index. ¿Qué es el formulario? El form se creó, como dijimos, en la carpeta form. Se creó un permiso type. Por defecto, Symfony no utiliza la notación form, sino que aplica el sufijo type, pero es un poco más entendible utilizar el sufijo form. Pero es lo mismo que nosotros vimos. Es un abstract type. Lo único que hace es definir, como en la configuración, como la data class, la clase permiso, como ya hicimos nosotros, y definir los atributos para que automáticamente Symfony, en virtud al tipo de dato de la entidad, genere los formularios. En el anterior ejemplo nosotros solamente vimos datos de cadenas de texto, entonces solo nos creó textos, pero nosotros aquí tenemos una cadena de texto corta, una cadena de texto larga, un booleano y un datetime. Entonces, ¿cómo se renderiza eso? Una cadena de texto corta mediante un input type text, una cadena de texto largo mediante un text area, un booleano mediante un checkbox y una fecha de creación mediante un conjunto de select. Entonces, mediante los selects que hay acá, yo ya puedo comenzar a configurar los valores. La fecha de creación en realidad no me debería mostrar acá. Entonces lo que voy a proceder a hacer es quitar la fecha de creación de mi formulario. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer que el usuario ingrese manualmente su fecha de creación. Lo único que me interesa que el usuario haga al momento de crear un nuevo permiso es definir los datos básicos. Entonces lo que sí voy a hacer es, como eliminé del formulario, yo lo tengo que asignar en algún lugar, y eso lo voy a hacer al momento de guardar. Una vez que he verificado que el formulario ha sido validado, lo que voy a hacer con mi permiso, le voy a poner manualmente la fecha de creación mediante un new. Voy a crear la fecha de creación, es un poco más complicado. Entonces voy a crear una fecha ahora que va a ser un objeto new de tipo datetime, el datetime básico que incluye PHP, y para almacenarle lo voy a pasar acá. Como parámetro le voy a colocar now para que obtenga la fecha y hora de este momento. Y lo único que estoy haciendo acá es cambiar, y la fecha de creación la estoy poniendo mediante código para que la fecha y hora de creación sea de mi sistema. Procedamos a crear nuestro primer objeto. Entonces mi permiso va a ser, le voy a poner role, porque vamos a ver por qué. Role permiso crear. Entonces este permiso
habilita al usuario crear otros permisos mediante el módulo respectivo. Vamos a poner que esté activo y lo vamos a guardar. Una vez que yo pongo guardar, automáticamente en mi base de datos, en la tabla permiso, ya se crea este permiso. Entonces podemos ver que ya hemos creado el permiso, que ya está habilitado. Entonces no tenemos ningún problema más. Y con toda la información, incluso la fecha y hora de la creación. O hay una desfase de fecha y hora debido a que mi zona horaria de PHP no está configurada correctamente. ¿Qué más podemos hacer? Entonces ya hemos creado el permiso. Además de eso, nosotros en la pantalla tenemos el acceso al enlace edit. ¿Qué hace el enlace edit? Nos carga toda la información en el formulario y nos permite a nosotros realizar la modificación. Entonces, ¿cómo funciona edit? Edit tiene lo siguiente: recibe un request y además recibe un objeto de tipo permiso mediante el ID, hace la conversión automática. Con el ID que le pasan, busca en la clase, con la entidad permiso, el permiso que tenga ese ID. Lo que hace después es crear un formulario y le manda al formulario el permiso que nosotros obtuvimos. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Como este permiso tiene datos, el formulario al momento de su creación va a cargar todos esos datos, y por mucho que nuestro request no mande información, todos los datos de la entidad ya van a estar precargados, y cuando rendericemos el formulario nos va a mostrar todos los datos. Entonces, si se fijan aquí, yo le estoy mandando dos valores: el permiso como tal y create view. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en permiso edit? Permiso edit lo único que hace es incluir un tweak para nuestro formulario. Nos dice edit permiso y no nos da nada más, y solo nos muestra un formulario para eliminarlo. Entonces, lo que hace esto es lo siguiente: nos da un enlace para borrar el elemento, nos da un enlace para modificar la información. Yo modifico la información, pongo update y se actualiza. Vuelvo a editar y puedo cambiar las veces que quiera. Se preguntarán qué es este include. Include es otra de las características y virtudes de Symfony. Dijimos que en Symfony podemos heredar de un formulario, de un HTML básico, y además de heredar de un HTML básico, lo que podemos hacer es incluir partes de otros HTMLs. Entonces, en vez de hacer todo mi código en un solo tweak, yo lo que puedo hacer es crear pequeñas porciones de tweak e incluirlas en mi código. Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo estoy incluyendo es el tweak permiso form, y el tweak permiso form lo único que hace es form start, manda el form widget, o sea el contenido, crea un botón y el form end. No hace absolutamente nada más que lo que ya vimos, con la diferencia que form widget lo está usando para todo el formulario y no para cada campo de manera específica. Entonces, esto es muy importante. Otra cosa más es cuando yo incluyo mediante el botón cuando yo incluyo un tweak, yo, al igual que desde mi controlador puedo pasar variables al tweak, dentro del momento de la inclusión le puedo pasar otras variables a ese elemento, y eso es debido a que las variables que yo incluyo en un elemento tweak no se pasan a los elementos que son incluidos dentro del mismo. Entonces, todas las variables que yo le pasé a edit se van a quedar dentro de este archivo, y para poder pasar las variables a un subarchivo tengo que volver a enviar todas las variables que sean de mi interés. Lo que yo estoy pasando es una variable que tiene el nombre button label y que dice update acá. Entonces, cuando yo vea mi formulario, button label, si no le paso button label, va a mostrar save, y si tiene valor, va a mostrar el valor, que en este caso es update. Perfecto. Además edit lo que hace es incluir otro archivo tweak más. Después del botón back to list que nos lleva a la ruta raíz, incluye otro archivo que se llama permission delete form, y ese permission delete form es único. Lo único que hace es incluir esto.
¿Y esto qué es? Este archivo es un formulario manual cuya acción es la ruta hacia nuestro permiso delete. El parámetro que le manda ID es el ID del valor, y además tiene un código de JavaScript. Lo que hace es verificar si es que estamos seguros de que queremos eliminar mediante un pop-up. Entonces nos va a mostrar un pop-up que dice está seguro que quiere eliminar. Por otro lado, ¿qué incluye este? Primero incluye un input de tipo hidden con el método que vamos a utilizar. Entonces esto es para que nosotros podamos mandar mediante el método delete. Por defecto el método que nos aceptan los formularios solo son get y post. Si queremos utilizar otros métodos como put o delete, tenemos que incluir un input con type hidden y el nombre del método que queremos usar. Otra cosa es que vamos a utilizar un token, y para el token lo que vamos a hacer es que se genere mediante las funciones de Symfony un token específico que va a utilizar la palabra delete y el ID del permiso adicional, que es lo que nosotros necesitamos. Nada más. Entonces vamos a hacer la prueba de eliminar el permiso. Como les dije, me aparece un pop-up, está seguro, presiono aceptar y se ejecuta la función y se elimina el permiso. Vamos a crear otros permisos. Rol permiso crear, rol permiso editar, etcétera. Entonces ya tengo otra función más que yo tengo, es show. Show lo único que hace es mostrarnos todos los datos que tenemos del elemento, nos permite acceder al botón de editar, volver a la lista o eliminar. Entonces todo eso lo hicimos con una sola función, y lo que vamos a hacer ahora va a ser aún mejor. Todos nuestros temas actualmente están medio feitos, no tienen nada de Bootstrap. Entonces lo que vamos a hacer es incluir Bootstrap en todos nuestros formularios. Para eso vamos a ver en nuestro persona crear, y nuestro HTML que estábamos usando en un solo elemento lo vamos a incluir en nuestro código base. Entonces en nuestro archivo base HTML vamos a incluir tanto el enlace a la hoja de estilo de Bootstrap como la referencia a los 3 archivos de JavaScript que teníamos al final de nuestro código. Entonces termina nuestro bloque JavaScript. Antes de nuestro bloque JavaScript vamos a hacer esto. No es la mejor forma, pero es para que vean cómo funciona. Entonces yo voy a actualizar esto, y si se fijan, yo inmediatamente he actualizado todo para que se utilicen estilos de Bootstrap. Cambio el texto, la visualización, ya hay más estilo, ya hay separación, ya tiene más color, el formulario también ya tiene un estilo que es agradable. Entonces de manera muy rápida nosotros hemos armado una base para nuestro proyecto mediante diferentes rutas y enlaces que tienen entre ellos.